La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. La biología nos dice que existen dos sexos, el masculino y el femenino, y que hay dos cromosomas, XX, XY. Y esta es una evidencia objetiva de naturaleza. No hay un tercer sexo, no hay un XZ o II, no. Los cromosomas son dos, los sexos son dos, los aparatos genitales son dos, y es una ideología, una violencia ideológica pensar que esta no es la realidad. ¿Y qué pasó? Que en un determinado tiempo hay un filón filosófico norteamericano, el filón de filósofos como Foucault, Judith Butler, que introdujeron este concepto que no hay dos sexos, sino muchos géneros. Y ahora ya no se habla de sexo, se habla de género, hasta 57, 60, no sé. Y la idea es que este género, o sea, puede ser performativo. Es decir, yo puedo decidir, ¿no?, quién soy, a pesar de mi estructura biológica, sexual, cromosómica. Y esto es muy peligroso, es una operación muy peligrosa, porque no solo niega la evidencia y la realidad, todo lo que va contra la realidad, contra la naturaleza, contra la razón, contra el hombre, contra Dios, es algo destructivo, tiene un potencial destructivo. Y es peligrosa incluso desde el punto de vista sociológico, porque aquí estamos enfrente de una objetividad, sino de una percepción subjetiva que es muy difícil evaluar. Pero el derecho, que es el instrumento que regla las relaciones sociales entre los miembros de una comunidad, el derecho necesita datos, elementos claros que se pueden acertar, certificar, evaluar, considerar, medir. Aquí estamos en un ámbito muy peligroso, porque la ideología, la así llamada ideología de género, puede afectar y destruir, incluso destruir la sociedad. Se trata, desde un punto de vista médico y científico, de un verdadero delirio. Delirio en el sentido científico del término. El DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, define el delirio de esta manera. El delirio es una falsa inferencia basada en una equivocada percepción de la realidad exterior, firmemente sostenida a pesar de lo que casi todo el mundo cree y sobre todo a pesar de la evidencia y prueba obvia e incontrovertible de lo contrario. Yo, Gianfranco Amato, con mis genitales masculinos, mi cromosoma, así como soy hombre, me siento mujer. Esta idea ya es una inferencia incorrecta de una
percepción equivocada de la realidad exterior. Pero no es una broma, no, es firmemente sostenida, a pesar de lo que todo el mundo, casi todo el mundo cree, me ve, y sobre todo a pesar de mi cromosomas, de mi ADN, de la evidencia científica, biológica, de mi ser. Y el problema es que no se trata de un delirio individual, aquí se trata de un delirio colectivo, y el delirio colectivo puede destruir toda la sociedad. Esta ideología de género no solo tiene una dimensión delirante, como hemos visto, sino una dimensión totalitaria, porque se está imponiendo a través de la función legislativa, que tiene una obligación, obliga. Y por lo tanto, eso afecta la libertad de opinión, la libertad religiosa, la libertad de educación, muchas libertades. Esto es verdaderamente peligroso. Le daré un ejemplo para que se entienda muy bien el peligro. Por ejemplo, el concepto de homofobia. ¿Qué significa homofobia? Homofobia es una palabra acuñada en 1966 por un psicólogo americano, Dr. Warburg, y es formada por dos términos griegos, homos, que significa igual, y fobia, que significa miedo, fobia. Miedo de lo que es igual. ¿Qué significa? Que si un gemelo tiene miedo de su hermano, ¿es homófobo? En realidad, la etimología no ayuda a entender este concepto. Segundo, la homofobia no es un trastorno mental, no es una patología. En el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales, no se indica como una patología, como la agorafobia, la claustrofobia. No tenemos una definición médica, científica. Tercero, ninguna ley define el concepto de homofobia, no se sabe qué es. Entonces, ¿quién va a definir lo que es homófobo? El que tiene que interpretar, aplicar la ley, o sea, el juez en un juicio penal, en tribunal. Este es muy peligroso, porque infringe el principio de seguridad jurídica, un principio basilar de un Estado de Derecho. El ciudadano tiene el derecho de saber antes cuáles son las consecuencias de su conducta, de su comportamiento. Si tú haces esta acción, arriesgas esta sanción antes del proceso, no al proceso. Y es peligroso porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en los países que ya tienen este tipo de leyes, como por ejemplo el Reino Unido? También en el Reino Unido la ley no define qué es la homofobia. Y ahí el Crown Prosecution Service, que corresponde más o menos a la Fiscalía, emitió una circular diciendo, ya que la ley no define qué es la homofobia, nosotros actuaremos de esta manera. Se considera homófobo every incident which is perceived to be homophobic or transphobic by the victim or any other person. O sea, cada acto percibido como tal, como homófobo, por la víctima u
otra persona. Entonces será la víctima. ¿Por qué digo que esto es peligroso? Porque es típico de los sistemas totalitarios. En la Unión Soviética, por ejemplo, existía en el Código Penal soviético el delito del artículo 58, muy famoso. El delito, el crimen de actividad contrarrevolucionaria. Y en la definición de este crimen, el Código Soviético se establecía, se considera contrarrevolucionaria cualquier acción en contra del Estado, ¿verdad? Cualquiera. En realidad no existía una definición, pero el artículo 58 era un instrumento para aplastar la disidencia, la oposición, y lo mismo está pasando en las llamadas democracias occidentales. ¿Cómo esta ideología que se está imponiendo a través de la ley afecta la libertad de opinión, la libertad de educación, afecta también la libertad religiosa? ¿Por qué? Pregunta. Si yo afirmo y digo públicamente que la única verdadera familia es la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como dice la Biblia, o según la tradición de las raíces cristianas, y no hay otra familia, ¿estoy discriminando? ¿Soy homófobo? Si yo digo que un niño necesita a un papá y una mamá, a una figura paterna y materna, y no puede y no debe tener dos papás o dos mamás, ¿estoy discriminando? ¿Soy homófobo? Peor aún, si yo cito el punto 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que los actos homosexuales son contrarios a la naturaleza, no constituyen un verdadero acto de amor, precluyen el dono de la vida, que de ninguna manera se pueden aprobar. ¿Estoy discriminando? ¿Soy homófobo? Depende. ¿Depende de qué? Depende del contexto, de las circunstancias, cómo lo digo, dónde lo digo y sobre todo de la percepción de quien está escuchando. ¿Y quién va a decidir si afirmar públicamente este punto del catecismo es homófobo? El juez en un procedimiento penal.